En Equilibrio Mental, el programa de las personas que quieren mejorar su bienestar y alcanzar una vida plena. Con Jesús Matos. Bienvenido al tercer episodio del podcast de En Equilibrio Mental. Ya sabes que este programa se hace para personas que están interesadas en alcanzar una vida plena y aprender a regular emociones con eficacia. Estoy muy contento porque el viernes pasado alcanzamos la primera posición en autoayuda en iTunes. Así que muchísimas gracias por tus puntuaciones, por tus referencias. Y si no me has puntuado y ni me has puesto ninguna referencia ni ninguna opinión, pues por favor, hazlo, que me ayudas muchísimo a llegar a mucha gente. Y sin más dilación, nos metemos ya de lleno en el contenido. Vamos a ello. El artículo del blog. Pues el título del artículo del blog de esta semana es "Las pastillas no te van a quitar la ansiedad". Toma ya. Vale. Voy a comentarlo y para que veáis que hay matices, ¿vale? Lo primero, vamos a ver qué son las pastillas para la ansiedad. Básicamente tenemos como dos funciones, ¿no?, que pueden hacer las pastillas para la ansiedad, que son precisamente función ansiolítica, que es para reducir la ansiedad cuando nos sentimos nerviosos, con ese malestar asociado a esta emoción, o de hipnóticos, que es para inducir el sueño y mantener el sueño, ¿vale? Yo no digo que no funcionen, por supuesto que funcionan, ¿eh? Y además, si estás bajo tratamiento farmacológico supervisado por un profesional, sigue, ¿eh? Que lo que quiero explicarte es otro tipo de mecanismo que funciona luego, que a lo mejor a largo plazo hace que no puedas eliminar la ansiedad desadaptativa de tu vida. ¿Para qué nos sirve la ansiedad? Vale, pues al final todas las emociones que nosotros sentimos son útiles en algún momento de nuestra existencia. Te das cuenta, hemos evolucionado en un medio muy diferente en el cual estamos ahora mismo en esta sociedad. Hemos evolucionado en mitad de la sabana, ¿no? Entonces tú imagínate que vas caminando por la selva, ¿no?, por la sabana, y ves un depredador, ¿vale? Pues lo que sientes en ese momento sería miedo, ¿vale? Y cuando vas por una llanura que sabes que hay depredadores, sería ansiedad, ¿vale? Al final, todas las emociones producen tres tipos de respuestas. Las respuestas cognitivas, ¿no?, que sería dirigir la atención hacia lo que estamos evaluando como peligroso. Las respuestas fisiológicas, que serían pues todas las modificaciones a nivel biológico o físico del cuerpo, pues el latido del corazón, la respiración agitada. Y conductuales, ¿no?, lo que nos pide la emoción hacer. En este caso el miedo, la ansiedad, pues nos pediría huir, ¿no? Entonces el cuerpo es una máquina perfecta que sabe reaccionar ante un peligro, por ejemplo un león, ¿vale? Y damos este tipo de respuesta y nos volvemos súper eficientes para poder escapar. Ahora, ¿qué ocurre? Que generalmente en nuestro ambiente actual, ¿no?, en nuestra sociedad, no tenemos estímulos que supongan un peligro de muerte, ¿vale? No hay leones por la calle, no tenemos depredadores, generalmente. Sí que es cierto que a lo mejor al cruzar la calle puede venir un coche, ¿no?, y eso nos puede disparar una emoción de miedo que nos puede ayudar. Pero en general, todos esos eventos o estímulos ante los cuales sentimos ansiedad, ¿vale?, como puede ser pues un montón de llamadas, que nuestro jefe venga a pedirnos 7 informes, que yo qué sé, que nuestro hijo salga de marcha y no nos avise con un WhatsApp, ¿vale? Pues todas esas situaciones en general no suponen un peligro de muerte para nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Imagínate, para que lo entiendas, que tienes que dar una charla en público, ¿vale?, ante 500 personas. Y en el momento que tú vas a salir, obviamente tendrás ansiedad, ¿vale? Ahora, no es un peligro de muerte. Si tú lo haces, das la charla, seguramente a los minutos te encuentres más tranquilo. Si al día siguiente tienes que dar una charla igual, seguramente los nervios iniciales sean menores. Imagínate que haces esto todos los días. Al cabo de un par de semanas, seguramente ya no estés nervioso ante este tipo de eventos. Ahora, ¿qué ocurre si al ir a dar la charla, la primera de todas, al empezar, el cuerpo evidentemente te va a pedir escapar de allí? Haces caso a la emoción, ¿vale?
Estás de acuerdo conmigo que la próxima vez que te enfrentes a esa charla, ¿vale? O a ese evento que nos genera ansiedad, volverás a tener el mismo nivel de emoción inicial o más, ¿vale? No le hemos dado tiempo a nuestro cerebro a desconfirmar ese miedo. Al final siempre la ansiedad y el miedo, cuando se mantienen en el tiempo, se mantienen porque evitamos los estímulos que nos generan estas emociones. Y al evitarlos no le dejamos a nuestro cerebro ver que en realidad no pasa nada, ¿vale? Nuestro cerebro es muy conservador. Entonces, ante cualquier indicio de que pueda pasar algo, nos va a mandar ansiedad o miedo, ¿vale? Ten en cuenta que es un mecanismo que nos ha hecho sobrevivir en la selva, en la cual hay muchísimos peligros. Entonces, ante la mínima, ¿vale? Que puede ser algo que nos pueda matar, el cerebro te va a mandar miedo. Ahora, ¿por qué se mantiene? Precisamente porque evitamos el enfrentarnos a esas situaciones. Por ejemplo, cuando uno está muy ansioso, es muy común que le dé miedo o ansiedad ir a lugares con muchísima gente, ¿no? O meterse en espacios cerrados. Entonces, si uno evita esas situaciones, la próxima vez que tenga que enfrentarse a ellas, el cerebro va a reaccionar con ansiedad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al sentir ansiedad, nuestro impulso va a ser volver a evitar, con lo cual el miedo se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué ocurre con las pastillas, con los ansiolíticos? Que al final son una evitación química. Es decir, no es que nosotros le demos la oportunidad a nuestro cerebro para desconfirmar el miedo, ¿vale? La atribución que hace el cerebro es menos mal que me he tomado la pastilla porque si no me da algo. Es decir, valoramos la ansiedad como algo malo, como si fuese una enfermedad. No es cierto, la ansiedad tenemos todos, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor la frecuencia, intensidad y duración no es la óptima, ¿no? Si estás tomando pastillas para la ansiedad. Pero la clave no es evitar aquello que te da ansiedad mediante un químico, sino aprender a reinterpretar las situaciones y ver en cuáles está justificado tener ansiedad, en cuáles no, y saber regular emociones para que te dejen vivir estas emociones, ¿vale? Y eso a largo plazo, si tomamos los tranquilizantes como se toma normalmente, que es como para quitarse el dolor, para quitarse la pastilla, no va a funcionar, ¿vale? Porque nunca vamos a desconfirmar el miedo, porque nunca nos vamos a enfrentar a él. Otra cosa es que utilicemos los ansiolíticos para rebajar la intensidad de los síntomas y así aprovechar y enfrentarnos a aquello que nos da miedo, ¿vale? Ahí sí que funciona a largo plazo. Y la clave es irlo retirando poco a poco, no estar 15 años, como hay muchísimas personas tomando ansiolíticos. Y básicamente, a esto que te he estado contando, que hay que intentar ir encaminando nuestras acciones, es algo que se dedica la psicología cognitivo-conductual, ¿no? A darte todas esas herramientas para que tú, por ti mismo, puedas regular la intensidad, la frecuencia y la duración de tu ansiedad y que no te suponga un obstáculo en tu vida, sino que te aproveches de ella y te beneficies de las partes buenas que tiene esa emoción, que es decir, que nos prepara para actuar. Espero que te haya gustado mucho este artículo. Ya sabes, compártelo con todo el mundo. Un abrazo. Curiosidades científicas. Bienvenidos una semana más a Curiosidades científicas. Ya sabes que en este espacio lo que intento es comentar un artículo científico y trasladártelo en un lenguaje que puedas entender para que tengas acceso a información que de otra manera pues seguramente no leerías. En esta ocasión me apetecía introduciros entre las diferencias en los trastornos de ansiedad entre hombres y mujeres. En este caso he cogido un artículo que se titula Diferencias entre hombres y mujeres en los trastornos de ansiedad, una aproximación psicobiológica, y está firmado por Mari Carmen Arenas y Araceli Puigcerver. Como ya te imaginarás, los trastornos de ansiedad son un mal muy extendido en la población, pero hay un efecto que a mí siempre me resulta curioso, y es que en las mujeres son 2 o 3 veces más frecuentes que en los hombres. Pero aparte de los porcentajes, la diferencia entre porcentajes de prevalencia de este tipo de trastornos en la población femenina y masculina, también hay diferencias en la manifestación y la expresión de los síntomas respecto a hombres y mujeres. Hay muchísima diferencia respecto a la voluntad de pedir ayuda, es decir, las chicas acuden muchísimo más a centros de salud buscando ayuda para estos males, y aparecen a su vez diferencias en el curso del trastorno, es decir, cómo se desarrolla,
y en el tratamiento, la respuesta al tratamiento. Vamos a ir viendo cada uno de los distintos tipos de trastornos de ansiedad para que te hagas una idea de cómo ocurre este fenómeno. A nivel biológico, también hay diferencias en la anatomía cerebral, la neuroquímica del cerebro, en los patrones de activación corporal fisiológicos y en las respuestas ante distintos estímulos ambientales. Para que te hagas una idea, un 9,5% de hombres, es decir, casi 1 de cada 10, va a padecer un trastorno de ansiedad en su vida, mientras que un 17,5% de mujeres lo va a padecer, es decir, casi el doble. En el caso del trastorno de angustia o trastorno de pánico, es doblemente frecuente en mujeres, al igual que en los datos globales. Se diferencia sobre todo en la edad de aparición. En los hombres suele aparecer de los 15 a los 24 años, mientras que en las chicas aparece más tarde, de los 35 a los 44 años. Los síntomas más comunes en los hombres son gastrointestinales, es decir, casi siempre diarrea, mientras que las chicas son síntomas respiratorios, está más asociado a la hiperventilación, ¿no? Y a los síntomas relacionados con la hiperventilación. Además, en general, suele ser más severo en chicas que en chicos. A nivel neurológico, te doy unos pequeños apuntes, no me voy a meter en contarte todas las diferencias, pero básicamente en hombres hay una reducción de la amígdala derecha. La amígdala está relacionada con todas las emociones, y de la corteza insular bilateral, es decir, de los dos hemisferios. Mientras que en las mujeres hay una reducción del giro temporal, de la corteza prefrontal, de la parietal y del tálamo. Lo que pretendo transmitirte con esto no es que te quedes con las partes del cerebro implicadas, sino que pese a tener la misma carga genética y ser muy parecidos, los trastornos de ansiedad parece que nos afectan de forma muy diferente ya a nivel cerebral, no te cuento ya a nivel conductual. En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, de nuevo, los hombres, hay una prevalencia de un 4%, es decir, un 4% de los hombres van a sufrir este trastorno en algún momento de su vida, y un 7% de mujeres, ¿vale? Sí que es verdad que en este caso aparece un empeoramiento de los síntomas coincidiendo con la época premenstrual de las chicas, pero en este caso no hay diferencias en el curso y en el tratamiento entre hombres y mujeres, en el caso del trastorno de ansiedad generalizada. En el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, es el único caso de los trastornos de ansiedad que no hay diferencias entre prevalencias, ¿vale? Es decir, hay entre un 1 y un 3% de personas afectadas o que van a estar afectadas por este mal. Lo que sí que hay una diferencia es en el inicio del trastorno. Por ejemplo, los chicos, los primeros síntomas aparecen en la pubertad, primera adolescencia, mientras que las chicas son a partir de los 20 años y muchas veces la aparición de los síntomas están relacionadas con quedarse embarazadas. En el caso de las fobias, de nuevo vuelve a aparecer el efecto de que es más frecuente en las chicas que los chicos. En torno a un 11% de las chicas van a padecer este tipo de trastornos y un 5% de los chicos. No hay diferencias en el curso y en el tratamiento de este trastorno, y sí que hay un empeoramiento, de nuevo, al igual que en el trastorno de ansiedad generalizada, en la fase premenstrual. Se agudizan los síntomas. También aparece un componente curioso, y es que en el primer trimestre del embarazo suelen aparecer síntomas de fobia social, ¿no? A lo mejor por tener miedo a la nueva imagen, exponerse en público, este tipo de cosas. Y por último, tendríamos el trastorno de estrés postraumático. De nuevo, la incidencia o la prevalencia es el doble en chicas que en chicos. Un 10% de las chicas desarrollarán síntomas de este trastorno y un 5% de los chicos. Aquí hay cierta controversia porque siempre se ha dicho que las chicas están más expuestas a posibles traumas. Pero es cierto que la literatura científica también describe muchísimos casos en los que los chicos están expuestos a este tipo de situaciones, como pueden ser las guerras, es decir, hay más soldados masculinos, pero hay un efecto que se da en casi todas las sociedades occidentales, y es que una chica tiene mucho más probabilidades de sufrir un acoso sexual o un abuso sexual que un chico. Entonces puede explicar esa diferencia
de prevalencia o de incidencia del trastorno. Y nada más, solamente quería introducirte un poquillo en las diferencias en los trastornos de ansiedad entre chicos y chicas. Espero que lo hayas disfrutado. Un abrazo. El concepto de la semana. Bienvenidos al concepto de la semana. No te voy a presentar el concepto todavía. Lo que voy a hacer es adivinar tu personalidad, como lo oyes, ¿vale? Te voy a leer un pequeño extracto y vas a ver, me vas a decir si realmente se adecua a tu personalidad o no. Vamos a ello. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren, y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Tiendes a ser disciplinado y controlado por el exterior, pero preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de otros, sin pruebas suficientes. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irreales. Vale, del 1 al 5, ¿cuánto crees que se parece realmente esta descripción a tu personalidad real? Te dejo 3 segundos para pensarlo. Vale, si has puntuado alto, acabas de caer en el efecto Forer. ¿Qué es esto? Básicamente esta descripción de personalidad, como ya te puedes imaginar, es algo muy generalista y que se aplica a muchísima gente. Pero, si yo te hago creer que es solamente para ti, ¿vale? Lo tomas como tuyo. Este es el efecto que se utiliza, por ejemplo, en el zodiaco, ¿no? Que leemos todos los días en el periódico, este tipo de cosas. Es decir, son descripciones muy, muy generales, ¿no? Que en general se aplican a todos nosotros. Y si uno lee solo su signo, ¿vale? Y dirá, ¿cómo ha acertado hoy? Pero si te lees todos, seguramente te veas encuadrado en todos, ¿no? Entonces lo que hace este efecto es precisamente eso, que uno se sienta protagonista de algo que no es realmente suyo, sino que es muy general. Pues curiosamente, este efecto se inventó, se investigó con el mismo texto que te he leído yo, ¿vale? Lo hizo Forer a sus alumnos, les hizo un test de personalidad y les dio una carta, cada uno con su nombre, poniendo exactamente el texto que te decía, ¿no? Y los alumnos puntuaron del 1 al 5 cuánto creían que se había acercado a su personalidad real. Puntuaron 4,2 de media, ¿vale? O sea, muy alto. Y resulta que todos tenían la misma descripción de la personalidad, ¿vale? ¿Qué variables influyen en este efecto? Pues, por ejemplo, que creas que me estoy dirigiendo solamente a ti, ¿no? Evidentemente, si estás viendo esto en vídeo, sabes que no es para ti solamente. Entonces, a lo mejor el efecto es menor. Una segunda variable que influye es que percibas a la persona que te lo está contando con cierta autoridad en el tema que estamos tratando, ¿no? Entonces son variables que afectan a que te creas esto o no. ¿Por qué me apetecía traerte este concepto? Pues al final pues porque soy un defensor del pensamiento científico. Me parece que el caer en el pensamiento mágico, en cosas que no están demostradas, ¿no? Solamente por fe, ¿no? o por incomprensión de cómo funciona la realidad, me parece que es un grave peligro, ¿vale? Al final lo bueno del pensamiento científico es que dejamos fuera creencias, ¿no? Entonces es lo que es, ¿vale? Entonces me gusta resaltar este efecto, ¿no? Más que nada para que tengas cuidado y que seas consciente de que todos caemos en él, ¿vale? Simplemente para que lo sepas. No hay casi ningún antídoto para esto, conocerlo, lo único. Entonces por eso quería traértelo aquí. Y espero que te haya gustado. Y ya sabes, si te apetece que explique algún concepto en profundidad, pues me lo pides a través de las redes sociales, a través del correo, que ya sabes que es contacto@enequilibriomental.net. O yo qué sé, si me encuentras por la calle, pues también me lo dices, oye, hazme una descripción de tal concepto. Y yo encantado. Vamos a la siguiente sección. La pregunta de la semana.
Bienvenidos a esta sección que se llama La Pregunta de la Semana. La verdad es que durante estos días, después de publicar el programa anterior, me pidieron que explicase un poquito más los orígenes de la depresión, el por qué tenemos depresión. Y es lo que voy a hacer. Os voy a contar las 3 teorías principales de adquisición y mantenimiento de la depresión. Vamos a ello. La primera es la pérdida de refuerzos del ambiente. Básicamente lo que quiere decir esto es que cuando una persona, por circunstancias vitales, biológicas, físicas, por lo que sea, pierde esas cosas que le refuerzan, es decir, que le hacen sentir bien, puede ser, por ejemplo, el hacer deporte, o el acceso a quedar con tus amigos, o las actividades agradables. Cuando ocurre eso y hay una pérdida de ese tipo de reforzamiento, aparece la tristeza, ¿vale? La tristeza lo que nos pide generalmente es inactividad, movernos menos, ¿no? Cuando uno está triste, estaréis de acuerdo conmigo en que no tiene muchas ganas de salir, ¿no? Le cuesta quedar con gente. Entonces, precisamente esa, digamos, incapacidad o tendencia a no hacer es lo que mantiene la tristeza. Nos mantenemos en un medio en el cual hay ausencia de refuerzo, ¿no? El final de todo a lo mejor sería el permanecer en la cama durante varias horas o varios días. El segundo modelo es el de Beck y es el que tiene más en cuenta las cogniciones o los pensamientos. Lo que postula Beck es que tras un evento o un suceso, un acontecimiento vital, se disparan lo que se llaman los esquemas cognitivos, ¿no? Que es como si fuese una forma de percibir el mundo en la cual está presente la tríada cognitiva, que sería que veo el futuro como con poca esperanza, me veo a mí mismo peor realmente y veo mi alrededor como más oscuro, digamos. Es decir, aparecen los sesgos cognitivos, ¿vale? Es decir, hay un acontecimiento que hace que se disparen nuestros sesgos cognitivos, es decir, maneras erráticas de interpretar la realidad que nos hacen sentir mal, ¿vale? Entonces, con ese pensamiento distorsionado mantenemos la emoción de tristeza. Y por último está el modelo de indefensión aprendida o desesperanza, ¿no? Desarrollado por Seligman. Básicamente, lo que hizo Seligman al principio fue trabajar con perros, ¿vale? Ahora se dedica a la psicología positiva y al incremento del bienestar, pero al principio él empezó trabajando con perros. Y tiene un experimento que a lo mejor puede sonar un poco cruel, de hecho lo era, pero bueno, es la forma que se hacía entonces. Entonces lo que él hacía era coger 2 grupos de perros, a los 2 grupos los daba una descarga, ¿vale? Cada uno en una jaula, pero uno de los grupos tenía la posibilidad de escapar. La descarga tampoco era tan fuerte, ¿eh? O sea, no os penséis aquí que electrocutaba a perros, sino que era lo suficiente como para que sintiese adversión por el estímulo. Entonces, 2 grupos, uno de ellos tiene escapatoria y el otro no, ¿vale? Después, a los mismos perros los puso en una jaula en la cual todos tienen escapatoria, ¿vale? Pues justamente los que no habían tenido escapatoria en la primera condición del experimento habían aprendido a no defenderse, ¿vale? Es decir, a no escapar, aguantaban las descargas eléctricas, ¿vale? Lo traspasamos todos a los humanos. Cuando nosotros tenemos la percepción de que hagamos lo que hagamos, la situación no va a cambiar, nuestro cuerpo entra en modo ahorro de energía, ¿no? Entonces, bajamos la actividad y es una puerta de entrada a la depresión, a la tristeza. Un ejemplo muy claro. Imagínate que el trabajo va mal, ¿no? Que nos están machacando en el trabajo. Seguramente tendremos la percepción de que hagamos lo que hagamos, es decir, porque trabajemos más, estemos más concentrados, nuestro jefe llegue y nos machaque. Esto puede ser una forma de empezar a desarrollar esa indefensión aprendida, de haga lo que haga, da igual. En realidad es falso generalmente, casi siempre podemos hacer algo, ¿vale? Entonces tendríamos que jugar con el estilo atribucional, ¿no? Y ir viendo qué cosas están bajo nuestro control y qué cosas no, ¿no? Y de esta forma pues nos iríamos librando de esto. Y hasta aquí los 3 modelos psicológicos que yo considero más importantes para explicar el inicio y el mantenimiento de la tristeza y, en su caso más grave, la depresión. Sí que es cierto que hay otros modelos médicos, ¿vale? Que también explican este trastorno por diferencias en neurotransmisores, por concentraciones en sangre de determinadas sustancias y
en algunos casos incluso por estructuras cerebrales. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque no es mi campo. Y espero que os haya gustado mucho y ya sabéis, mandadme todas vuestras preguntas a contacto@enequilibriomental.net. Nos vemos en la siguiente sección. Pues esto ha sido todo por esta semana. Ya sabes que me puedes encontrar en www.enequilibriomental.net o en las redes sociales, en YouTube. Y pregúntame lo que quieras, cuéntame lo que quieras, escríbeme un correo, si quieres. Me tienes en contacto@enequilibriomental.net. Y nada más, simplemente pues pedirte ayuda y que difundas este podcast y que me pongas un montón de estrellas, un montón de dedos hacia arriba y todo lo que tú veas conveniente. Un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene.